Buenas noches, soy Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Bienvenido a un estudio más de la Palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas ya desde hace algún tiempo y estamos muy contentos porque el Señor nos ha mostrado cosas muy lindas a través de su palabra. Así que, bienvenido, estás en vida, estás en casa. Le invito a que hagamos una confesión de fe, unas palabras que decimos con nuestra boca, que escuchamos cuando nosotros las hablamos y que seguramente causan un buen efecto en nuestras vidas. Diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor. Nos toca el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, un relato, los primeros versículos, un relato que estoy seguro que usted ha escuchado anteriormente. Y es esa ocasión en la que Jesús pasa por Jericó, lo vimos en el estudio anterior, pero se encuentra con Zaqueo. Zaqueo, un personaje del cual vamos a hablar un poquito hoy y estoy seguro que vamos a poder extraer cosas muy prácticas para nuestra vida a través de este estudio. Bueno, dice la palabra en el capítulo 19, a partir del verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, guarde eso en mente, él era jefe de los publicanos. No solamente era un publicano, sino que era jefe de los publicanos. Y era rico y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque por allí había de pasar. Bueno, Jesús entró a la ciudad de Jericó. Como lo hablamos el otro día, era una ciudad antigua, era una ciudad importante. Jesús pasó por esa ciudad de camino a Jerusalén y pareciera que, según lo relatado, al igual que como con Bartimeo, Jesús tenía que pasar por Jericó para tener este encuentro con Zaqueo. Una de las cosas muy lindas que nosotros aprendemos en nuestras vidas es que creemos que nosotros vamos al encuentro de Jesús, que nosotros estamos buscando al Señor, pero le voy a decir una cosa: Él anhela encontrarse con nosotros. Él anhela tener ese encuentro con nosotros y Él va a estar cerca de nosotros en los momentos complicados, en los momentos difíciles, en los momentos en donde estamos sin Él. Él se va a acercar a nosotros porque el deseo de Él es que nosotros estemos con Él. Es pretencioso pensar que por causa de mía, porque yo lo busqué, Él está conmigo. Recuerde lo que dice la palabra. Él nos amó primero a nosotros. Y Jesús tenía que pasar por esta ciudad, que por cierto era una ciudad muy, muy próspera. Jericó era una ciudad que tenía un bosque de palmeras muy grande, tenía arboledas muy lindas de bálsamo. El bálsamo era aromatizante y en ese entonces el bálsamo de ahí de Jericó era muy, muy famoso en el mundo conocido. Se decía que cuando la gente pasaba por ahí, esos bálsamos perfumaban todo el ambiente, tenían jardines de rosas muy grandes, era algo muy lindo, era muy reconocido. Los hombres llamaban a Jericó la ciudad de las palmeras. Los romanos llevaron la fama de Jericó a muchos lugares, la fama de su bálsamo, lo comerciaban en todo el mundo y era muy, muy, muy importante y por eso Jericó tenía una fama muy grande. Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. O sea, no solo era jefe, no solo era publicano, sino que también era rico. Él era un recaudador de impuestos. Era una persona que recolectaba impuestos
para el gobierno romano. Y por eso era un publicano, y era rico, o sea, tenía mucho dinero. Los judíos odiaban a los hombres como él, porque eran personas que, pues no solo los judíos le tenían una aversión a estas personas porque casi que eran traidores de la patria, sino que sobre todo el hecho de una práctica que ellos tenían, que era como el arrendamiento de la posición de recaudador de impuestos. Ellos les interesaba recolectar más impuestos porque se quedaban con una parte de esos impuestos y una parte se la daban al gobierno romano. Es decir, si yo lograba, bueno, yo no, si alguna persona lograba tener ese puesto, entonces esa persona pagaba una parte a los romanos, pagaba una parte al que le daba la oportunidad, le arrendaba, le rentaban el puesto y se quedaba él con una parte. Era un buen negocio. Era como que le rentaban el derecho de piso para cobrar impuestos. Y pues un cobrador estaba muy motivado para recaudar la mayor cantidad de impuestos posibles, y cuentan los historiadores que eran impuestos ridículos, así como que si traes una oveja, entonces pagas tanto, si traes 10 ovejas, pagas tanto por pasar por este lugar, y eran cosas muy, muy feas. Obviamente no eran personas queridas. A muchas personas no les gusta pagar impuestos, y no me voy a meter a ese lío. Solo les voy a decir lo que Jesús dijo: hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Un día podemos hablar de impuestos, pero no hoy. Cuando hay una porción en la palabra, cuando los publicanos vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron, pues de alguna manera ellos querían tener paz en su conciencia, o querían, eso está en Lucas 3. Los publicanos se acercaron a Juan y les dijeron: ¿qué tenemos que hacer para estar en paz con Dios? Y la respuesta de Juan fue bien clara y les dijo: no exijan más de lo que está designado para ustedes, porque eso era lo que ellos hacían. Ellos se quedaban con más, exprimiendo al pueblo. Así que si eras un recaudador de impuestos y eras rico, seguramente estabas pidiendo más de lo que deberías de pedir. Ese es para que tengamos un contexto de la vida de Zaqueo. El título de jefe de los publicanos no se encuentra en otro lugar en la Biblia, por lo que exactamente no conocemos qué era, pero se cree que era la persona, y ese es el entendido que se tiene de los estudiosos de la palabra, que era la persona que estaba a cargo. Entonces él no solo recolectaba impuestos, sino que se quedaba con una comisión de las otras personas que recolectaban. O sea, por eso era muy rico, ¿verdad? Tenía entradas de muchas partes. Zaqueo es interesante porque su nombre significa puro, y lo que menos tenía era puro. De lo que menos hacía alarde era de su nombre. Y creo que sí empezó a hacer alarde de su nombre cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, porque la reacción que él tuvo, y lo vamos a ver más adelante, es muy interesante, porque sí fue como de: ahora quiero vivir una vida de pureza, ahora quiero vivir una vida correcta, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Era un publicano, era un pecador público, la gente lo adulaba. Usted podrá imaginarse qué es lo que sucedía en la vida de Jesús. Pero quiero leerle, estamos en el capítulo 19, y dice la palabra: estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol, algunas versiones dicen a un sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Jesús estaba entrando, la gente sabía por dónde iba a pasar. Había un movimiento fuerte en ese lugar, porque Jesús era conocido. La fama de Jesús se había extendido por muchos lugares.
Y la gente quería verlo, la gente quería tocarlo, la gente quería escucharlo. Y Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús, quería ver quién era Jesús. Y trató de buscarlo, trató de la manera de poder verlo. No sé, de pronto Zaqueo había escuchado que Jesús se había reunido con otros publicanos. Quizás Zaqueo había escuchado que él comía con gente como él, de su oficio, de su trabajo. Y él deseaba verlo, él deseaba verlo. Una de las cosas en la vida, hermanos, es que no importa en la condición que nosotros estemos, debemos procurar ver a Jesús, desearlo ver, desear verlo en nuestras vidas, desear verlo porque Él está ahí, Él está pendiente de nosotros, pasando continuamente por donde nosotros estamos, para que nosotros procuremos verle, para que nosotros procuremos tener un contacto con Él a través de la oración. Dice que era pequeño de estatura. No conocemos si quizás tenía una condición física de baja estatura, o quizás solo era una persona de una talla baja. No sabemos. Pero lo que sí era que esto era una situación de desventaja, porque sí era tan bajo que la gente no dejaba verlo. Es decir, si se ponía alguien frente a él, él no podía ver a Jesús. Entonces, tenía que hacer algo, procuró hacer algo. Aunque yo le voy a decir una cosa, quizás esta condición de Zaqueo, que es muy clara y lo especifica el evangelista, es algo que le afectó en su vida, le afectó en su personalidad, le afectó en sus emociones, quizás desde que él era pequeño, desde que él era joven, muy joven, ser pequeño de estatura. Quizás fue una persona que sufrió burlas, que sufrió apodos. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de vengarse cuando se convirtió en recaudador de impuestos. Y pues seguramente aquellos que hablaban mal de él, que lo insultaban, cuando él estaba en otra posición, él se aprovechaba y quizá les cobraba más. Es una elucubración, es nada más parte de lo que creemos que pudo haber pasado. Pero, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que a veces en la vida estamos en un lugar y a veces estamos en otro lugar. Por eso nosotros debemos de ser transparentes, debemos de ser humildes, debemos ser agradecidos, debemos de tratar bien a las personas, porque un día estamos en un lugar, otro día estamos en otro lugar y no sabemos. Quizás un día estamos en un lugar prominente, otro día no, pero si nosotros fuimos buenos jefes, si nosotros tratamos bien a las personas. Me gusta tanto cuando me cuentan testimonios de ese tipo que, mire, es que yo fui bien jefe y luego más adelante resulta que alguien ahora es jefe y está en la oportunidad o en la capacidad de apoyar a las personas que estuvieron antes arriba de él. Así que por eso es bueno tratar a todas las personas con respeto, tratar a todas las personas con dignidad. Y eso pues lo vemos aquí. Zaqueo no se dio por vencido. Había gente parada enfrente de él, había una multitud, había una muchedumbre. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba estudiando, yo me imaginaba ahorita el mes de septiembre, cuando había el desfile. No sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ir al desfile, pero la gente procuraba estar en la primera fila para ver pasar a las personas que marchaban, a pasar viendo a las bandas. Y regularmente uno ponía a los más pequeños o a los niños al frente porque uno podía ponerse atrás y ver. Pero si alguien era más bajo y estaba atrás, procuraban subirse a las casas, procuraban subirse a las bancas, procuraban subirse en algún lugar, a los balcones, para ellos poder ver. Y eso era precisamente lo que le pasaba a Zaqueo. Y a pesar de que había tenido él, tenía mucho dinero, tenía mucha plata, tenía esa condición que no le permitía ver a Jesús como los demás lo estaban viendo. Pero él tenía un gran deseo de verlo, así que se subió a un árbol, corrió y se subió a un sicómoro para verlo. ¿Por qué Zaqueo
quería ver con tanta intensidad a Jesús? ¿Por qué no le importó lo que podían pensar de él viéndolo subiéndose a un árbol? ¿Se imagina usted a una persona muy rica, de baja estatura, queriéndose subir a un árbol para ver a Jesús? Lo que yo veo ahí, lo que yo alcanzo a ver ahí es de que desde ese momento a Zaqueo no le importó lo que la gente dijera de él, pero él quería tener un encuentro con Jesús. Él quería verlo. Muchas veces nos da pena tener un encuentro con Jesús, nos da pena tener esa comunión, ver el rostro de Jesús. Entonces nos da pena levantar las manos, nos da pena postrarnos, nos da pena aplaudir en la alabanza, nos da pena cerrar los ojos, nos da pena hablar en lenguas. Hermanos, no tenemos que tener pena. Al contrario, nosotros tenemos que ver este ejemplo en Zaqueo, de que él, con todos los recursos que tenía, con todas las oportunidades que tenía, él se hizo como niño para subirse a un árbol. Él se subió ahí y él no sabía ni se imaginaba que estaba cumpliendo una de las palabras de Jesús cuando dijo que teníamos que ser como niños. ¿Quiénes se suben a los árboles? Son los niños. Muchas personas ya en la edad adulta ya no se suben a los árboles, a menos que sea una por necesidad. Pero para jugar, para subirse, no me imagino, yo no me imagino juntarme con mis amigos y decirles, muchachos, miren ese árbol, subámonos. No le vemos mucha emoción. Además, a estas alturas probablemente los árboles no nos aguanten mucho. Pero un niño le gusta subirse a un árbol, lo disfruta, es una aventura. Y Zaqueo tuvo un corazón como de niño en ese momento y le hizo verdad la palabra de Jesús de Mateo 18:3, donde dice que tenemos que tener un corazón como de niño. Así que sería interesante que nosotros tuviéramos un corazón más como de niño, que nosotros pudiéramos vernos más como Zaqueo en algunos momentos y crear situaciones, hacer cosas que nos lleven a ver a Jesús como las que yo le mencionaba hace un momento. No nos tiene que dar pena. No nos tiene a David, perdón. A David no le daba pena danzar, no le daba pena. La que se apenaba era la esposa. En algún momento la esposa le reclamó de que porque él se exponía de la manera en que lo hacía delante del pueblo, pero él danzaba, él remolineaba, él saltaba, porque él quería ver el rostro del Señor, quería ver el rostro de Dios. Bueno, continuemos en el versículo número 5. Jesús se hace una autoinvitación a ir a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él iba caminando. Obviamente había mucha gente a la orilla del camino, porque si no hubiera habido gente, no hubiera habido necesidad de que Zaqueo se subiera al árbol. Zaqueo se sube al árbol y está aquí, está viendo a Jesús, está en una buena posición, en una posición privilegiada. Y dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, volteó a ver y vio a Zaqueo en el árbol. ¿Se imagina ese momento? A mí me gusta imaginármelo, porque pudo haber sido un momento muy difícil. Quizás la gente que no lo había visto lo volteó a ver y se empezaron a reír de que él estaba subido, una persona rica subida en un árbol con tal de ver a Jesús. Imagínense lo que pudieron haber pensado, pero Jesús lo vio y le dice, Zaqueo, lo llama por su nombre. ¿Qué nos enseña eso? Jesús nos conoce, hermanos. El Señor nos conoce a cada uno por nombre. Por supuesto que sí. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nosotros debemos sentirnos honrados de eso, privilegiados de eso, que el Señor en algún momento puede voltearse a nuestras vidas y decirnos, llamarnos por nuestro nombre. Qué lindo, qué hermoso, de verdad. Y él se voltea con Zaqueo y le dice,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Veamos entonces qué fue lo que pasó aquí. Mirando hacia arriba, Jesús lo vio. Hablábamos de que Zaqueo arriesgó su reputación subiéndose a un árbol. Le voy a decir una cosa, quizás habían más personas, más niños subidos en los árboles. Había, como lo dije hace un momento, había mucha gente en la calle, pero Jesús fue muy específico en voltear a ver a Zaqueo cuando él estaba ahí arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vio Jesús en los ojos de Zaqueo cuando lo volteó a ver? Y la verdad es que Zaqueo era el hombre perfecto para darnos una enseñanza que 2000 años más adelante todavía nosotros íbamos a aprender mucho de ella. Así que Jesús se volteó y le dice, date prisa. Lo llamó por su nombre. Jesús sabía la importancia de llamar a las personas por su nombre. Yo tengo una costumbre, cuando yo voy a algún lugar y las personas usan un gafete o una plaquita, mejor dicho, con su nombre, a mí me gusta llamar a las personas por su nombre, porque eso es tratar a las personas con dignidad. Eso es tratar a las personas con respeto. Qué diferente es cuando uno le dice, mire usted, o mira vos, o mire joven. Y a veces usamos hasta otras palabras que pueden ser despectivas u ofensivas. Sin embargo, cuando a alguien lo llaman por su nombre, le dicen, perdone Alejandro, ¿puedo hablar con usted? O perdone a Ana, ¿puedo hablar con usted? Qué diferente se siente. Imagínese cómo sintió Zaqueo cuando Jesús se voltea y le dice, Zaqueo, date prisa, ven. Esto fue muy lindo. Esto fue muy especial para él. Sobre todo porque mucha gente quizás no llamaba a Zaqueo por su nombre. Quizás le decían apodos o lo trataban con insultos, ese tal por cual, ese publicano aquí, ese publicano allá. Qué interesante que una persona tan reconocida, tan importante como Jesús, volteara su mirada y lo llamara por su nombre. Al llamarlo por su nombre, Jesús le dijo, yo te conozco. Se lo estaba diciendo, yo te conozco. Y me quiero quedar aquí contigo hoy y quiero estar contigo hoy. Y Jesús nos dice eso también a nosotros todos los días. Yo te conozco, yo quiero estar contigo, quiero que tengamos comunión, quiero que estemos juntos. Y no solo una noche, el Señor quiere estar con nosotros todos los días de nuestra vida. De hecho, es una promesa que Él hizo, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que qué importante que Jesús hace esto por Zaqueo. En Juan 10, capítulo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. En Apocalipsis se nos promete un nuevo nombre que solo Dios y nosotros sabemos. Así que cuando lleguemos al cielo, seguramente nosotros vamos a conocer ese nombre nuevo, ese nombre importante que el Señor tiene para nosotros. Pero en ese momento Jesús le dice, date prisa, baja. Y lo que pasa es que si él no se daba prisa, porque Zaqueo tuvo la oportunidad de ahí desde el árbol, de decirle así, ¿ve? ¿Sabe? Como cuando estamos en un cumpleaños, en una fiesta y hay alguien que está animando, hay alguien que está ahí haciendo algo y dice, a ver usted, venga, tenemos una oportunidad para que usted se gane un premio. Y la gente dice, ya no, que pase él. Se pierden la oportunidad. Zaqueo pudo haber decidido no recibir a Jesús.
pudo haber tenido un corazón orgulloso y decir, no, no quiero, gracias, sigue de largo, yo solo estoy aquí viéndote, solo quería conocerte. El Señor nos da oportunidades para que nosotros estemos con Él y nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Saqueo no se baja de ese árbol. Él nunca se hubiera encontrado con Jesús, nunca su vida hubiera sido transformada, nunca su vida hubiera sido otra. Y eso es lo que pasa con nosotros todos los días. Que Jesús nos mira y Jesús nos dice, quiero estar contigo, pero la decisión, al final de cuentas, es nuestra. La decisión es nuestra. Él está ahí, Él quiere estar con nosotros. Pero la decisión de vivir, de tener una relación, de compartir con el Señor, de vivir conforme a sus mandamientos, es nuestra. El Señor nos dice, baja de tu lugar alto, baja de tu orgullo, baja de tu egoísmo, baja de cualquier lugar en el que tú te puedas encontrar. Baja de tu tristeza. Baja de tu angustia, baja de tu dolor, baja de tu sentimiento de autocompasión, baja de estarte sintiendo el más pequeño entre todos, baja de estarte sintiendo el que todo mundo critica, póngale usted nombre a ese árbol, baja de ese sicómoro, baja de sentirte la persona más desdichada en el mundo, baja de sentirte solo, porque yo voy a estar contigo, dice el Señor. Tome esa palabra, tome esa palabra. Si Saqueo no se baja de ese árbol, no hubiera tenido una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús no solo quiere predicar, Jesús no solo quiere hablar con Saqueo, no quiere convertirlo, digamos, en un aspecto espiritual. Jesús quería tener una relación con Saqueo. Jesús quería estar con Saqueo. Y esa relación comienza con esa comida, con ese tiempo que pasan juntos. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Jesús. Él se invita a sí mismo a pasar tiempo con Saqueo, el odiado, el marginado. Y le voy a decir una cosa, la iglesia primitiva fue muy, muy despreciada porque ellos convivían con estas personas que otras personas no querían. Dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante, los primeros cristianos consideraban esto como algo glorioso, no como algo vergonzoso, estar con estas personas que habían sido despreciadas por la sociedad, que habían sido despreciadas por los mismos judíos, por las cosas que hacían. Hermano, esta es una invitación clara a que nosotros no podemos despreciar a nadie. El Señor no desprecia a nadie, y menos nosotros. Y van a haber momentos en la vida donde nos vamos a juntar con gente que quizás se va a encontrar en una situación hundida en pecado, hundida en inmundicia, hundida en un montón de situaciones. Y nosotros tenemos que ayudarlos, tenemos que tener un corazón para ellos. Si tienen un corazón arrepentido, si quieren cambiar su forma de vivir, si quieren encontrarse con Jesús, quizás nosotros vayamos a ser la única oportunidad que ellos tienen para escuchar la palabra. Por eso es importante mantener afilada la espada, hermano, para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios en todo momento. Así que Jesús no se limitó a entrar a la casa de Saqueo, sino que entró en la vida de Saqueo. Y nosotros tenemos que no solo conocerlo de oídas, sino que tener una relación personal con Jesús. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera buena noticia, esa es la verdadera relación que nosotros tenemos que tener. Una religión solo divide ideologías. Una religión solo delimita cómo es la forma de adorar, y dentro de las religiones hay diferentes todavía denominaciones, como les llamamos, en donde son tan diferentes. Pero ¿sabe qué es lo mejor, lo lindo, lo verdadero, lo bueno? Es la relación que nosotros tengamos con Jesús.
nuestra relación personal con el Señor. Creo que en algún momento le mencioné estas palabras de Lutero, se le atribuyen a Lutero, que dice: cuando llegue al cielo, me voy a asombrar de ver a muchas personas que no creí que fueran a estar en el cielo. Y me voy a asombrar de no ver a muchas personas que yo creí que iban a estar en el cielo. Y me voy a asombrar aún más de verme yo mismo en el cielo. Esto lo que nos dice, hermanos, es que lo realmente importante es una relación personal con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. En el verso 6 dice que Zaqueo bajó y estaba gozoso, estaba alegre, estaba feliz de recibir a Jesús. Y Zaqueo toma la decisión. Y era lo que le decía hace un momento. Tenemos que tomar la decisión para recibir a Jesús. No una religión, no palabras de hombre, no reglas de hombre, sino que para recibir a Jesús, recibir su palabra, escudriñar las escrituras y cumplir con sus mandamientos. Eso es lo que realmente nosotros debemos hacer. Pues Zaqueo estaba gozoso. Nosotros tenemos que estar gozosos, hermanos, de que tenemos al Señor en nuestro corazón y que podemos tener una relación personal con Él. Jesús estaba de camino a Jerusalén. Sabemos a lo que iba a la culminación más grande de su ministerio, a entregarse en sacrificio. Él iba a ser recibido con lo que se conoce en la Biblia, en la iglesia, como la entrada triunfal. Pero en este caso, antes de ese momento de entrar en Jerusalén de la manera como lo hizo, Él hizo otra entrada. Entró a una casa, entró a un corazón, al corazón de un hombre que pues estaba muy necesitado de Él. Pero la característica es que este hombre estaba dispuesto, estaba alegre, estaba gozoso. Y esta entrada que Jesús hizo en el corazón de Zaqueo duró para toda la vida de Zaqueo. Y nos llega hasta hoy esa enseñanza tan linda. Jesús se alegra de recibir a los pecadores, sobre todo aquellos que están gozosos, alegres de que van a dejar su mala manera de vivir, esa vana manera de vivir en pecado, y que quieren tener una nueva vida en los caminos del Señor. La alegría de Jesús es muy grande cuando una persona se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso lo hemos visto. Zaqueo es un modelo. Zaqueo es un modelo de cómo nosotros debemos recibir a Jesús. Debemos recibir a Jesús buscándolo. Él se esforzó. Cuando reconocemos en la vida que necesitamos a Jesús, nosotros debemos esforzarnos y buscarlo. ¿Necesitas a Jesús en tu vida? Esfuérzate, haz un esfuerzo. Zaqueo, había mucha gente, pero hizo lo posible para poder ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús en tu vida? Hay que esforzarse un poquito. Hay que, pues en este momento no se puede ir a la iglesia, pero conectarse a los servicios, hay que orar, hay que hacer un esfuerzo en la mañana, en la tarde, en la noche, para orar, para tener un encuentro con Él, tenemos que hacer un esfuerzo, yo se los dije, el Señor está ahí, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para encontrarnos con Él. Zaqueo se humilló, se subió a un árbol, una persona de baja estatura, se humilló. Algunos se han de haber reído de él. Quizás le dijo a alguno: mira, dame la mano para que me suba al árbol. Tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que venir a Él con un corazón humilde. No importa qué
tan rojo sea nuestro pecado, no importa qué tan bajo hayamos caído, qué tanto nos odie la gente, qué tanto nosotros estemos sumidos en el pecado, Jesús va a tener un corazón perdonador para nosotros, y va a alzar su mirada y nos va a ver el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para dejar nuestros malos caminos y nos va a ayudar. Porque ese es el deseo de Él, esa es la magnificencia de su sacrificio, el que nosotros podamos obtener perdón de nuestros pecados. Tenemos que saber que Jesús nos conoce por nombre, nos llama por nuestro nombre para estar con nosotros. Dice que Él se bajó prontamente del árbol. Nosotros tenemos que bajarnos rápidamente de ese árbol y tener ese encuentro con el Señor, tener ese encuentro personal con el Señor, recibir a Jesús. Cuando Él viene a nosotros, recibámoslo, invitémoslo, que entre, no solamente en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro carácter, en la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos. Invitemos a Jesús a que entre en todas esas áreas de nuestras vidas, porque entonces nosotros vamos a tener su guianza para todo eso, en nuestros negocios, en nuestros estudios, aún en aquellas cosas malas que nosotros pudiéramos todavía tener dentro de nosotros, malos hábitos. Decirle: Señor, entra en mi vida, entra en esta parte de mi vida, porque yo te necesito que me des fuerzas para esto. Lo recibió gozoso. Recibamos a Jesús con alegría, no nos avergoncemos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Recibamos a Jesús a pesar de lo que los otros dicen. En el verso 7, si no estoy mal, dice que la gente empezó a murmurar. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. La gente va a murmurar, va a decir cosas, hermanos, que no nos importa. Yo voy a vivir mi vida de acuerdo a Cristo, de acuerdo a su palabra, y eso es lo único que me va a importar, no lo que la gente pueda decir o lo que la gente pueda pensar. Recibamos a Jesús con arrepentimiento y tengamos un corazón de restitución. Yo les he hablado acerca de la restitución cuando ha habido algún tipo de pecado, cuando ha habido alguna situación en la que implica que nosotros debemos restituir. Pero voy a dejarlo hasta aquí. Esta es la primera parte de este estudio, de esta enseñanza acerca de Zaqueo, muy linda, por cierto. Vamos a continuar a partir del versículo 7 que recién acabo de leer. En el próximo estudio vamos a hacer una segunda parte y vamos a continuar, de hecho, el estudio de Lucas, que es lo que nos toca, pero vamos a ver otras cosas acerca de Zaqueo muy interesantes. Voy a orar en este momento. Gracias por haber estado con nosotros en este estudio. Esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana a través de Facebook y a través de YouTube. Ya nos puede ver a través de YouTube de nuevo. Estamos también en esta plataforma. Algunos televisores permiten verlo de esa manera y pues creo que es también una forma, una posibilidad de ver estos estudios. Usted puede estarlo viendo en YouTube y puede estar comentando ahí también a través del Facebook. Nos gusta mucho recibir sus mensajes y leerlos, así que tenga libertad de comunicarse con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento de estudiar tu palabra, de ver la vida de Zaqueo, de ver nuestra vida reflejada en la vida de Zaqueo en muchas áreas. Gracias, Señor, porque de alguna manera esto toca nuestros corazones, toca nuestras vidas y nos enseña que nosotros tenemos que dejar por un lado el que dirán, tenemos que esforzarnos para buscarte, tenemos que estar contentos y prestos, rápidos a seguirte, Señor. Gracias porque tú tienes para nosotros tantas bendiciones, tantas alegrías. Gracias porque siempre estás dispuesto a entrar en nuestra casa, entrar en nuestro corazón, Señor. Gracias. Te necesitamos. Zaqueo te necesitaba y nosotros también te necesitamos grandemente, Señor. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Te amamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. También quiero orar por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y por momentos complicados. Padre, hemos recibido
varias peticiones de oración. Tú las conoces, Señor, y hoy estoy orando por aquellas personas que tienen necesidad de un empleo, que tienen necesidad de sanidad, que tienen necesidad de provisión. Señor, derrama tus bendiciones grandes sobre la vida de ellos, que ellos puedan sentir tu amor y tu misericordia a través de milagros poderosos. Te damos gracias también porque hemos recibido testimonios lindos de milagros que has hecho sobre la vida de algunas personas. Gracias porque tu amor, Señor, no termina, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tu poder y tu majestad está vigente en estos días. Vemos milagros. Gracias, Señor, porque has hecho milagros también en la vida de algunas familias. Los recibimos con mucha alegría. Y por último, Señor, yo quiero bendecir los diezmos, las ofrendas, las semillas que las personas, los miembros de Iglesia Vida, Señor, hacen constantemente. Gracias, Señor, porque gracias a eso tu palabra puede ser predicada. Gracias a eso necesidades han sido suplidas de muchas personas. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de las personas con necesidad a través de esas semillas que son sembradas. Yo bendigo al dador alegre, bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas, hermano. Estás sembrando en una buena tierra, estás sembrando en hombres, en mujeres, en niños, en personas que tienen necesidad. Te enviamos un abrazo muy grande. Hasta pronto. Amén.